¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Directo acá en CNN Chile. Como usted sabe, todas las semanas en plataformas digitales en directo a través de YouTube, de nuestra página de Facebook, en nuestro sitio web cnnchile.com y también las repeticiones en televisión, horarios que puede consultar en nuestro sitio. Hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que seguramente usted, como está viendo en la repetición en televisión, ha visto pasar, por ejemplo, la promo de este microprograma que tiene una historia larga y que además tiene una interesante narrativa y construcción que tiene que ver con el mundo transmedia, que lo vamos a estar conociendo. Ellos nos van a contar de qué se trata esto, pero primero quiero saludar a Rosario Jiménez Gili o Gili. Gili, la directora de este proyecto, y también a Andrés Gomberov, que es el conductor. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Hola, hola. Siéntanse. Están en su casa, ¿no? Por supuesto. Claro, claramente. sí. Oigan, ahí está el nombre del proyecto, Belleza Física, el aperitivo. Seguramente algunos, yo ya he visto esto, seguramente alguien que está viendo la transmisión. Para los que no, ¿cómo le resumimos o le vendemos mire, esto es nuestro proyecto y por qué es importante que esté también presente en nuestra pantalla de CNN? Bueno, Belleza Física del Aperitivo, nosotros lo denominamos un snack audiovisual, porque parte, digamos, es como el hijo de un proyecto más grande que todavía estamos gestando. Y esto parte también como para empezar a trabajar con Andrés y mezclando lenguajes, ¿no? Mezclando lenguajes del YouTube, mezclando lenguajes del documental científico como más duro, mezclando lenguajes de la animación, mezclando también la experiencia que Andrés tiene como comunicador, como escritor, como físico. Y quisimos hacer estos 20 episodios, digamos, que resumen un poco lo que Andrés ha hecho en su trabajo con Física y Berenjenas, con su libro. Y nos dimos hartas vueltas como para poder llegar a una síntesis, ponerle humor también y entusiasmar a la gente con la ciencia. Claro, porque digamos además que este proyecto uno lo puede encontrar, por ejemplo, en YouTube también, ¿no? Por lo tanto, sabemos y hablábamos fuera de cámara de lo difícil que es el público de YouTube, ¿no? Que, sobre todo con este tipo de temas que aparentemente no son del gusto masivo, ¿no? Pero que también hay buenos aportes que están haciendo en términos de cómo contamos esta historia. Andrés, en ese sentido, ¿cómo ha sido este desafío de dirigirte a un público más joven o que se encuentra con estos contenidos? ¿Cómo te lo tomas tú en lo personal para que pueda hacer que en el fondo escuchen lo que tienes que decir o lo que tienen que contar en estos capítulos? Bueno, para mí ha sido un proyecto muy novedoso. Yo hace ya bastante tiempo estoy haciendo divulgación científica, pero desde lo escrito. De ahí salió un libro que se llamó Física y Berenjenas. Las historias de Física y Berenjenas están aquí transformadas. ¿El libro todavía se encuentra? Claro, está editado. En la librería del barrio está, digamos. Está editado por Aguilar, claro. Así dejemos el dato por si alguien quiere. Esto partió en Revista ¿Qué pasa? Desde una serie de columnas de ciencia. Yo estuve ahí como 8 años en ¿Qué pasa? De ahí salieron las mejores columnas, las transformamos en un libro. Hay onda entre nosotros se llamó el primero y luego ese ya se dejó de editar y se reeditó en una versión ampliada como Física y Berenjena. Que tiene que ver el título con algo que acabas de decir tú, que es un tema que en general no le gusta a la gente. Es lo mismo que pasa con las berenjenas, en general no le gustan a la gente. Son tan ricas, ¿cierto? Pero, se sabe preparar. Pero evidentemente es un absurdo, por eso basta ir a Grecia, no sé, donde nadie entendería el título del libro. La física y la ciencia en general son apasionantes, son maravillosas y no es necesario introducirlas como supositorios, sino que la gente debería estar ávida por ir a ellas. Bueno, estoy mirando la transmisión de Facebook en este minuto. En YouTube también ustedes pueden comentar. Aprovechen de preguntarle a nuestros invitados si tienen alguna duda o simplemente mandar saludos, como por ejemplo, les cuento, este programa tiene como característica en directo, que ya nos vamos acercando al programa 100, que tenemos una gran sorpresa. Es que se ve mucho de afuera, del exterior, en vivo. Por ejemplo, ahora Verónica Bucarey está viendo el programa desde Zaragoza, España. Manda un saludo para Chile y para la gente chilena. Saludos desde España también Sarela Olivares, desde Maipú, Rosa Salas. Estupendo proyecto, enhorabuena, les dice Patti Carmona. Contemos un poco más de Belleza Física, el aperitivo. ¿Qué encuentran las personas que van a ver, se van a topar con él en CNN?
o también me contaban en el mostrador disponible, y también en YouTube, ¿no? Usted se pone Belleza Física en YouTube, te van a aparecer inmediatamente los capítulos. ¿Qué van a encontrar ahí como contenido? Bueno, los contenidos son variados y, como dice Andrés, han sido guiados por lo que mismo el libro nos daba, digamos, ¿no? Entonces vamos a poder entender sobre las ondas, vamos a poder entender más sobre nanotecnología, a veces sobre la relación entre una barra de chocolate y el calentamiento global. En fin, o sea, hay distinto, por ejemplo, cómo nacieron los videojuegos o cómo nació el Wi-Fi. Y entendiendo también como las historias que hay detrás, a mí en lo personal lo que me ha servido es que muchos esfuerzos que uno hace en la vida, uno a veces no logra lo que quiere, porque eso le pasa mucho a los científicos, pero sí se logran otras cosas. Por ejemplo, es la historia de cómo se creó el Wi-Fi, por ejemplo, ¿ya? Que, bueno, Andrés la sabe Andrés, mejor, pero... brevemente cómo se creó el Wi-Fi para que enganchemos a la gente y vaya al canal de YouTube o esté atento cuando nosotros demos los snacks del programa. Bueno, el Wi-Fi es un accidente en algún sentido, pero en general, o sea, es como la vida funciona. En los años 70, a principios de los años 70, Stephen Hawking mostró que los agujeros negros emitían luz, a pesar de que, como todos han escuchado alguna vez, los agujeros negros se supone que atrapan luz y nada puede salir de ahí. En realidad emiten un sutil fulgor de luz debido a que la mecánica cuántica permite que se creen pares de partículas cerca del horizonte de evento. Eso hace que el agujero negro se evapore y desaparezca a la larga. Esa es una larga historia, pero bueno, había un tipo que se llamaba, me olvidé el nombre, John O'Sullivan, que es un astrónomo, un radioastrónomo australiano, que quiso ver esta evaporación. Cuando los agujeros negros son muy pequeños, emiten mucha luz y explotan. De hecho, Hawking lo llamó esto explosiones de agujeros negros. Eso quería ver John O'Sullivan. Pero sus cálculos decían que la señal iba a ser muy débil y que la señal viene de una galaxia y rebota en muchas otras partes, iba a venir un poco mezclada, había que filtrarla, y él creó un algoritmo, una fórmula computacional, implementó el algoritmo para filtrar la señal y poder ver estas explosiones de agujeros negros. Resultó que no vio nada nunca, en lo que es la parte depresiva de esta gesta por la ciencia. Sin embargo, poco después, en un proyecto ingenieril para hacer transmisiones inalámbricas de internet, tenían un problema. Si tú estás en una habitación y quieres con una antena en tu computador tener una señal de internet, el problema es que hay otra antena que transmite, pero las ondas rebotan en todas las paredes, entonces el computador recibe señales repetidas, recibe una cuestión más mezclada, y hay que filtrarla. Pero O'Sullivan ya tenía el algoritmo, ya lo había hecho. Entonces el mismo algoritmo que utilizó para observar una cuestión esotérica, teórica y extraña, como agujeros negros que explotaban, sirvió para crear el Wi-Fi, y la patente del Wi-Fi es de él, es australiana, y es la patente más importante de Australia, que nació en la búsqueda de los animales más excéntricos del universo, los agujeros negros. Mira, qué interesante la explicación para algo con lo que convivimos de manera cotidiana, que lo nombramos y nadie se ha preguntado, pero ¿cómo diablos comenzó esto? Bueno, es parte del aporte que hace entonces Belleza Física en el aperitivo, en estos snacks, donde uno puede... ¿Cuánto dura cada capítulo en esta versión del aperitivo? Alrededor de 1 minuto 40. Mire, 1 minuto 40 y uno queda pero con esta pincelada grabada Andrés, pero respecto a otras cosas también. Ustedes nos decían que estaba el tema del Wi-Fi, pero también hay otros temas. Sí, también está el tema, por ejemplo, de cómo nace Google también. Ya. Y cómo las matemáticas en el fondo también nos transforman la vida. Mire, le decía que este programa se ve mucho afuera, en nuestra característica. Desde Perú nos saluda Francisco Santos y dice, interesante tema, saludos desde Lima. Así que saludos para el país hermano. María Isabel Munetón está viendo el programa, excelente programa, dice Liliana Ojeda. ¿Quién más está acá? Verónica Bucarey, etcétera, personas que están compartiendo esto. Bueno, ¿cuál es el objetivo de ustedes a largo plazo con este proyecto? Porque me decían que partió el 2014 y que tiene una versión en otra plataforma que sería la escrita, ¿no? Y que eso va saltando a hacer estos snacks, pero también hay otros que van a tener un mayor desarrollo, ¿no? Sí. ¿Cómo sigue, para dónde van los tentáculos de este proyecto Belleza Física? Bueno, como que el paso siguiente se llama Belleza Física, la ciencia de lo invisible,
que es una serie que hace tiempo que venimos trabajando, que nos ha costado bastante, porque mezcla lo cinematográfico, lo narrativo con la ciencia. ¿Ya? Donde Andrés en el fondo interactúa con una pareja. Y digamos como que hay una relación entre lo que es como las historias de amor con las historias de la ciencia y cómo en el fondo se va mezclando la cotidianidad, se va mezclando en el fondo como con la ciencia, que es finalmente lo que pasa a diario. Así que ahí estamos trabajando, no podemos contar mucho de ese proyecto todavía porque lo estamos gestando, pero en el fondo queremos un poco como poder llegar a una audiencia más amplia y poder también desarrollar más los temas, porque la verdad que nos quedamos con gusto a poco, porque las cápsulas son cortitas, entonces todavía hay mucho que contar. Ya, oye, ¿y tienen algún análisis o ven que en el fondo qué les dice la gente, por ejemplo, en los videos, o cuáles son más populares o no? ¿Se preocupan de eso como del tema métricas post que los sirven ustedes en estas plataformas? O, por ejemplo, en el caso de en otros sitios, se los comentan, les dicen, mira, este video ha funcionado más que este tema interesa más que o este tema genera más conversación que otro. Sí, yo creo que todavía tenemos que hacer como todavía estamos como en un proceso de difusión, tenemos que hacer después como sentarnos a hacer el análisis y la autocrítica. Como dices tú, bueno, he estado en El Mostrador también, eso también ha sido súper bueno, ahora en CNN, también está en la plataforma VOD de BTR. Pero YouTube claramente yo creo que todavía es algo que un misterio por resolver, en el sentido de que todavía hay muchas interrogantes, ¿no? De qué es lo que funciona más, y todavía yo creo que tenemos que trabajar y analizar bien lo que hemos hecho y cómo potenciarlo en ese sentido. Para aclarar, en CNN este programa va a estar dando vueltas en las distintas ruedas desde el 4 de octubre, comenzó, ¿no? Era por la primera semana de octubre hasta noviembre. Sí. Sí, si no, Gastón, que está fuera de cámara, nos apoya hasta noviembre, ¿cierto? Ahí, en el fondo, para que la gente sepa que si no lo ha visto en alguna de las próximas ruedas, evidentemente que se va a topar con él de todas maneras. Su rol como profesor, ¿dónde trabaja usted? Yo soy profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. ¿Ya? Ahí estoy a cargo del área de física. Yo soy físico, trabajo en investigación, hago clases. Ese es mi rol principal. Y bueno, por suerte la universidad me ha apoyado mucho en estas actividades de divulgación que le interesan. De hecho, Belleza Física, el aperitivo también está colgado en la página de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y grabamos en el estudio de ellos también. El programa fue grabado en su estudio, y de hecho yo lo uso a veces para dar algunos ejemplos a los alumnos. Esa es otra cosa que me ha ocurrido. De repente hay profesores de colegio que me felicitan y nos dicen que lo usan en las aulas. Esa cuestión es muy satisfactoria. Oiga, y es imposible que no le pregunte sobre este rol que tú tienes. Estás conectado con los más jóvenes. Sí. Además, has visto, ya pasaron algunas generaciones, ¿no?, en el tema de la docencia. ¿Cómo se ve esta relación entre los jóvenes y la ciencia? ¿Hay más o menos interés que antes? Esta sensación que uno tiene de, quizás errada o no, de que los jóvenes quizás tienen menos interés por estos temas que antes, ¿es real o no es real? Tú que lo ves y que en el fondo eres testigo de esto, ¿cómo...? Bueno, yo creo que las cosas han cambiado porque la universidad ha dejado de ser elitista como era hasta los años 80. Ahora hay muchas universidades y por lo tanto los profesores nos encontramos con un tipo de alumno distinto y eso hace parecer a veces que el interés por la ciencia más dura no es tan grande como era en otras épocas. Pero yo creo que esta cuestión va más allá de la ciencia. O sea, si tú preguntas si la gente está interesada en la literatura, si está interesada en la pintura, en general la mayoría de las personas no están muy interesadas en nada. Creo que ese es un problema social que tenemos. Inevitablemente te tengo que hacer esta pregunta. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Cuál es la causa de este diagnóstico que tú haces de la realidad de hoy? Yo no sé si es la realidad de hoy. Yo creo que hay modas y no tengo una respuesta porque no va por ahí lo mío, no me atrevería a contestarte. Yo creo, y eso es lo que planteo siempre, que la divulgación científica, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, porque hay un continuo entre la educación de posgrado, la educación para los ingenieros que hago yo en los primeros años y la educación a la gente, ¿sí? Todo es lo mismo al final, es un poco mostrar lo que es la ciencia.
No me gusta que la ciencia parezca forzadamente en estos programas como de ciencia entretenida con los cuales no me siento muy parte, sino que siento que la única forma de mostrar la ciencia es mostrarle a la gente la pasión que produce en uno. Es como cuando tú comes berenjena o te tomas un café y te encanta. Y los niños ven eso. Para los niños no es natural tomarse un café, es amargo. Claro. O tomarse un vino o comer un plato de erizos. Pero ven a un adulto que toma un vino y los erizos, que están ricos. En cambio, es lo mismo con la ciencia. Yo quiero mostrarle a la gente la belleza que hay en la naturaleza, que va mucho más allá de la belleza que todos vemos. Cuando tú ves una puesta de sol y te tomas un pisco sour con tu polola, es un momento maravilloso, pero hay más maravillas, porque hay toda una historia detrás de ese fotón que te llegó desde el sol, que viajó 8 minutos por el universo, que entró en la atmósfera y se separaron los azules y los rojos y llegó a tu retina, y qué sé yo. Y hay toda una historia que es una historia humana, matemática, poética, que es tremendamente emocionante. Y eso es todo lo que hay que hacer, yo creo. Pasión, esa es la respuesta. Hablemos de tu rol también, porque tú estás haciendo este proyecto audiovisual, tienes una productora, pero tú vienes del mundo del arte, ¿no? Sí. Contémonos un poco a la gente cómo pasa esa transición o qué pasa en tu vida para que estemos ahora hablando de estos snacks que hacen para YouTube y que están viéndose en CNN, pero que también va a este proyecto más grande que nos estabas contando, lo que se puede contar. ¿Qué pasó ahí en tu vida, Rosario, para llegar de ahí a acá? Sí, mira, la verdad que es bien apasionante porque, claro, como te contaba, yo parto de las artes visuales, ¿no? Como haciendo grabado, videoarte, y poco a poco igual empiezo a sentir que es un mundo como muy restringido y como que quiero tratar como de poder hacer reflexiones más complejas, más profundas, y en ese sentido el cine y el lenguaje audiovisual más clásico te permiten, a través de la televisión o el cine o internet, te permiten como llegar a más gente. Y bueno, a partir de... hace unos años empezamos a trabajar con científicos de la Católica y ahí nace Vida Conciencia, que es nuestro primer proyecto científico, trabajando con... Claro, y que se vio en CNN también. Que se vio en CNN, claro, que hicimos una primera temporada de biomedicina y otra de neurociencia. Y la verdad que es increíble cómo te cambia la forma de ver la vida cuando conoces más en profundidad las cosas. Entonces también esa como se transforma en una pasión y en lo que uno quiere como transmitir como esta pasión por el conocimiento, no sé, en el caso, por ejemplo, de la neurociencia, uno puede ser mejor mamá, puede ser mejor persona. En el caso de la física, uno puede mirar la vida con una profundidad mayor y le puede dar más sentido a la vida más allá de este como cadena de consumo y productividad que estamos como tan atrapados, ¿no? Oigan, yo estoy acá en la transmisión de YouTube, me cambié de plataforma rápidamente, hay una discusión bien interesante respecto a la ciencia y todo, pero quiero aprovechar en medio de ella a saludar a Luis Guillén, que nos está viendo desde Venezuela, un país que sabemos esta semana ha visto amenazada su libertad de Internet con esta sorpresita que ha hablado Maduro respecto a Facebook e Instagram las próximas semanas. No sabemos qué significa eso, pero evidentemente ojalá por lo menos puedan seguir teniendo acceso a estas plataformas. Dice, en sus videos tratarán las teorías de las cuerdas, es un tema bien complicado y me gustaría entenderlo. Bueno, en esta primera temporada no Buena hay... pregunta. Buena pregunta, sí. Polémica teoría, sí. No, en esta primera temporada no hay pero le teoría queda de como cuerdas. una sugerencia para... Sí, pero por supuesto. Para el siguiente, así que saludos para allá, muchachos. En Venezuela ya leímos tu pregunta, Luis. Muchas gracias. De lo audiovisual y de el mundo digital, que ha venido a cambiar ciertas reglas, sobre todo en el consumo de el material, pasar de... Yo le contaba a mis alumnos el otro día que saltarse un video, o que hoy es algo tan trivial como hacer esto con el dedo sobre una pantalla, en los 80 significaba pararse del sillón, ir a la televisión y con el selector hacerlo manualmente. Había una cuestión física que era hacer el ejercicio de pararse, ir, y muchas veces la gente simplemente dejaba la tele corriendo ahí eternamente. Claro. Hasta que viene este cambio de paradigma que es el control remoto, ¿no? Que hace que tú puedas a distancia cambiar. Pero esto de las pantallas y de que estés lleno de contenido y que te salga un video y a los 2 segundos lo desechas porque sí, y no le das una oportunidad, se sabe que el consumo en los 3 primeros segundos es clave.
¿Les replantea a ustedes también en lo narrativo este tipo de contenido o para ustedes no es transable que se cuente como ustedes quieren contarlo? ¿Van a hacer concesiones de ese tipo pensando en el consumo digital o no? Sí, yo creo que hay que de alguna manera hacer como un trabajo y saber qué hay detrás como de esa actitud, ¿no? De repente como de esa ansiedad de la persona que se sienta en internet y como entender como qué es lo que está buscando. Porque a veces uno sin entender como el problema de fondo puede llegar a ser como a sacrificar como mucho contenido y tampoco lograr un buen resultado. Claro, por eso te pregunto, porque es un desafío que tenemos todos los que hacemos contenido para yo creo que digital. hay cierta como métrica básica en el fondo que tenemos que respetar y que siempre con Andrés trabajando en los guiones, con Ignacio Mancilla, que fue nuestro guionista, siempre intentamos en el fondo por lo menos decir, ya bueno, vamos a elegir un concepto y lo vamos a explicar. Como en el fondo también no caer en el error de mencionar muchas cosas y que no se entienda nada. Igual creo que en un capítulo del Sabor del Universo alguien hizo esa crítica, como que no me quedé con nada. Son cosas que pueden pasar, también depende como de la perspectiva de cada uno, porque con tan poco tiempo es difícil siempre poder realmente dar con una tecla que a la persona le haga sentido. Es que, claro, Andrés, es que ese es el desafío que tenemos hoy, que en el fondo queremos contar algo que es muy importante. Tú hablas de la pasión, pero también está esta otra cuestión de lo apurado que vivimos, que consumimos todo muy rápido y muy superficialmente, y lograr encantar en esas reglas del juego es el desafío, ¿no? Por supuesto. Bueno, uno nunca puede llegar a todos, pero evidentemente uno hace concesiones. Este es un programa que al menos intenta ser audiovisualmente atractivo, intenta hacer un poco de zapping ahí mismo, ser bastante dinámico, mostrar distintas cosas, y no pretende explicarte un concepto cabalmente, porque la ciencia obviamente es complicada, se requiere de tiempo para entender bien las cosas, pero sí pretende que la gente tenga una idea y se estimule. De nuevo, por eso es la pasión, estimularte a ir al contenido, si está lleno de contenido en internet. Por lo tanto, la gente que quiere saber un poco más puede ir, pero bueno, después que yo te cuento la historia del Wi-Fi, a lo mejor alguien va a ir seguro, y va a buscar la historia y va a saber un poco más de agujeros negros. Así es. Luis Guillén nos dice muchas gracias de Venezuela, por favor. Estamos para servirlo a ustedes. Igor Ibarra en YouTube pregunta, ¿cuáles son los pros y los contras de usar los medios digitales para transmitir belleza física al aperitivo? En la total honestidad brutal, ¿no? ¿Qué es lo bueno y lo malo de tener esta plataforma digital para transmitir este proyecto que tanto les apasiona a ustedes? Mira, yo creo que cuando tienes media partner, como que de alguna manera se suaviza todas las exigencias que uno tiene, porque ya tienes ayuda, ¿no? Pero cuando vas como así en YouTube, así como duro, es mucho más difícil. Y de hecho, en el fondo, a nosotros nos ha costado porque todavía, como te digo, tenemos que ahí como hacer la autocrítica y como en el fondo como saber cómo leer esos datos y ver cómo podemos mejorar. Porque se hace a veces como un poco inhóspito no saber bien qué está pensando la otra persona como al otro lado de la pantalla. Y como decía Andrés, claro, uno tampoco tenemos tanto tiempo para profundizar, pero sí queremos como gatillar esa curiosidad, pero cómo conectarnos más yo creo que todavía es un desafío que tenemos súper, te lo digo desde la autocrítica, que lo tenemos pendiente. ¿Y beneficios? ¿Qué cosas buenas ves ahí? Porque en el fondo te preguntaba por lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, yo creo que los beneficios es que hemos tenido como mucha libertad. Y hemos podido hacer como un montaje súper dinámico, hemos incorporado humor, hemos incorporado, no sé, también Andrés, como que se soltó mucho más, ha tenido como una evolución también él como comunicador. Y yo creo que uno gana mucha libertad y como que pierdes el miedo como a experimentar cosas nuevas. Yo creo que de todas maneras eso es súper bueno. Yo creo que esa es la clave, lo digital experimentar mucho. Sí. En la televisión no hay tiempo para claro, y la televisión después se nutre de esa experimentación. Entonces yo siento que igual humildemente creo que estamos haciendo como un aporte, ¿no es cierto?, a que ambos lenguajes dialoguen de manera armónica. Estupendo, muy bien. Todos estamos en esa noble cruzada. Lilian, lo mejor de CNN dice, mire, falta concentración en la mayoría de las personas, dice Consuelo, respecto al tema de esta cultura actual que tenemos, ¿no? De lo inmediato, de lo por arribita nomás, como que no hay detención, Eduardo, para disfrutar lo que uno lee o ve o escucha. Pero yo no sé si estas cosas, esto de lo actual,
A ver, en los 80 nosotros teníamos Cosmos de Carl Sagan, que para mí fue una cosa fundacional en mi carrera. Eso se daba en prime time los días viernes en algún canal que no recuerdo si era el 13 en esa época. Seguramente. Y era prime time. La gente lo veía y duraba 1 hora. ¿Por qué eso? ¿Qué significa la actualidad? ¿Por qué eso no ocurre hoy día? Yo creo que la gente sí tiene concentración. Fíjate que hay gente que se pasa 4 días viendo una serie de televisión y ve 35 capítulos seguidos y no duerme. ¿No? No sé, en los 80 no había nada, ningún programa de televisión que alguien estuviera viéndolo por 12 horas. Pero hoy día ocurre. Lo más largo era Sábado Gigante, claro, ¿no? Claro. 6 horas ahí viendo. Pero yo veo ahora, no sé, mi hijo que se agarra con una serie y puede estar el fin de semana completo mirándola. Claro. Eso a lo mejor es algo positivo que sí lo tenemos y no lo teníamos antes. Claro, y que ahí en el fondo hay que llegar con el contenido a ese tipo de... Claro, el tema es que siendo factual es más difícil lograr el binge watching, ¿no? Que es como esta... Bueno, es más difícil, pero nosotros lo vamos a lograr, esa es la idea, ¿no sé? Sí, pues, estamos trabajando para eso. Bueno, estamos llegando al final, entiendo que estamos en el tiempo, señor director. Una invitación cortita. Pero por favor, adelante, aprovechemos de pasar todos los anuncios ahora. Bueno, que en el Café El Futuro del 3 de noviembre, Paloma Ávila va a estar entrevistando aquí a Andrés Gómberov. Paloma, que es de la casa también. Exactamente, en el Café Radicales. Ahí vamos, los que quieran ir, vamos a poder saber un poquito más de la serie. Andrés va a contar algunos detalles escalofriantes, así que a las 20 horas. A 20 horas ahí le estaba soplando de afuera a nuestro amigo Gastón. Gracias, bueno, Gastón. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo en directo. Acá también hay espacio siempre para la ciencia. Hemos tenido también a personas que son bien populares con el tema en YouTube, como Astroblog, Charlie Labs y otros. Acá hay espacio para todo el mundo que esté en digital. Y les insisto, en 2 semanas más, creo, es el capítulo número 100 de En Directo y tenemos una súper noticia que no le podemos contar todavía, pero que va a tener a protagonistas probablemente de los más populares, influyentes en las plataformas digitales chilenas, conversando acá de un tema muy interesante. Así que los esperamos también la próxima semana y por supuesto siempre en cnnchile.com y nuestras plataformas digitales. Rosario, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Chao.